El sol brillaba intensamente sobre el bullicioso mercado de la Ciudad de México. Los colores vibrantes de frutas, verduras y flores se mezclaban con los gritos de los vendedores y el murmullo de las conversaciones. Valentina, una mujer de 32 años, estaba en el centro de todo esto, rodeada de un mar de flores que vendía con dedicación. Cada ramo que formaba parecía contar una historia de esperanza y lucha, pero su propio corazón estaba lleno de sombras. Con sus manos callosas, Valentina acomodaba las flores en su pequeño puesto. Sus ojos, aunque llenos de determinación, delataban una tristeza profunda. A su lado, sus dos hijos, Diego y Sofía, jugaban con risas inocentes, ajenos a las dificultades que su madre enfrentaba. Diego, corriendo hacia ella: «Mamá, mira. Las mariposas». Valentina, sonriendo levemente: «Sí, cariño. Pero no te alejes tanto. Hay que cuidar las flores». Diego tenía 6 años, una energía inagotable y una curiosidad que lo llevaba a explorar cada rincón del mercado. Sofía, de 4 años, miraba a su hermano con admiración, intentando seguirlo, aunque sus pequeños pies a menudo tropezaban con las flores. Valentina observaba a sus hijos con amor, pero el peso de la responsabilidad recaía sobre sus hombros. Cada día, luchaba por conseguir suficiente dinero para pagar el alquiler y asegurar que tuvieran algo de comer. La vida como vendedora de flores no era fácil, pero la belleza de las flores le daba un propósito, un motivo para levantarse cada mañana. Mientras acomodaba un ramo de girasoles, sintió una mirada sobre ella. Al levantar la vista, se encontró con un hombre elegantemente vestido que pasaba por su lado. Era Alejandro, el hijo del empresario más rico de la ciudad. Tenía una presencia imponente, con una sonrisa cálida que iluminaba su rostro. Sus ojos oscuros se encontraron con los de Valentina, y durante un instante, el bullicio del mercado se desvaneció. Alejandro, sonriendo: «Tus flores son realmente hermosas. ¿Las cultivas tú?». Valentina, sorprendida por su interés, sintió un leve rubor en sus mejillas. Era raro que alguien como él se detuviera a hablar con ella. Mientras trataba de mantener la compostura, su corazón latía con fuerza. Valentina, titubeando: «No, solo las vendo. Las compramos a los agricultores. La vida es dura, pero las flores me ayudan a recordar la belleza». La conversación fluyó con una naturalidad inesperada. Alejandro hablaba sobre su deseo de hacer algo significativo con su vida, a pesar de la presión que sentía por parte de su familia para seguir los pasos de su padre en el mundo de los negocios. «Alejandro, a veces siento que el dinero no lo es todo. Hay tanta belleza en las cosas simples, como las flores. ¿No crees?». Valentina asintió, sintiendo que él podía entender su lucha. Durante unos momentos, ambos compartieron risas y anécdotas, como si el mundo a su alrededor no importara. Pero, como todo en su vida, el momento llegó a su fin cuando Alejandro se despidió. «Alejandro, espero verte de nuevo, Valentina». Mientras él se alejaba, Valentina sintió una mezcla de fascinación y confusión. No podía ignorar la conexión que había surgido entre ellos, pero también sabía que el mundo de Alejandro era muy diferente al suyo. Se sacudió la cabeza, tratando de deshacerse de esos pensamientos. La realidad la aguardaba con la dura verdad de que debía regresar a sus responsabilidades. El resto del día pasó entre sonrisas forzadas y preocupaciones. Valentina pensó en lo que Alejandro había dicho sobre la belleza de las cosas simples. Deseaba que su vida pudiera ser así, pero el alquiler estaba atrasado y don Ricardo, el propietario de la casa donde vivía, había comenzado a hacer amenazas. Cuando regresó a casa esa noche, sus hijos ya estaban dormidos. Valentina se sentó en la mesa, mirando las flores que había logrado vender. Con un suspiro profundo, comenzó a hacer cuentas. El dinero apenas alcanzaba para cubrir lo básico, y el miedo a perder su hogar la consumía. Valentina, murmurando para sí misma: «Solo necesito un milagro». Esa noche, mientras las estrellas titilaban en el cielo, Valentina se sumió en pensamientos sobre su futuro.
Se preguntaba si alguna vez podría salir de la lucha constante por sobrevivir. La imagen de Alejandro permanecía en su mente, una chispa de esperanza en medio de su tormenta. Gancho, la conexión inesperada con Alejandro deja a Valentina con preguntas sobre lo que realmente quiere en la vida. ¿Podría el amor ser su salvación, o sería solo una distracción de la dura realidad? El día siguiente amaneció con un cielo despejado, pero en el corazón de Valentina se cernía una tormenta de preocupaciones. Al abrir los ojos, vio a sus hijos todavía dormidos, sus rostros serenos reflejando una paz que ella anhelaba. Sin embargo, al levantarse, la realidad la golpeó como un rayo, el alquiler estaba atrasado y la presión de don Ricardo la acechaba como una sombra. Valentina, susurrando, no puedo fallarles, no puedo. Se preparó rápidamente, vestía su mejor blusa, la que usaba para las ocasiones especiales. Quería que sus hijos tuvieran algo bonito, algo que les recordara que a pesar de las dificultades, siempre había un motivo para sonreír. Luego, se dirigió al mercado, donde la vida bulliciosa la esperaba. El mercado estaba lleno de vida. Los vendedores gritaban para atraer a los compradores, y los aromas de comida fresca se mezclaban con el perfume de las flores. Valentina se esforzaba por no pensar en las deudas, enfocándose en las sonrisas de sus clientes y en la belleza de sus flores. Mientras organizaba su puesto, vio a Diego y Sofía jugando a lo lejos. La risa de Sofía llenó el aire y, por un momento, Valentina se sintió feliz. Sin embargo, el recuerdo de la amenaza de don Ricardo le oprimió el pecho. Sabía que no podía ignorar la realidad. A medida que avanzaba la mañana, la atmósfera cambió. Nubes oscuras comenzaron a formarse en el horizonte, y el viento trajo consigo un aire pesado. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si presagiara lo que estaba por venir. Carmen, acercándose, Valentina, ¿has oído las noticias? Parece que habrá una tormenta fuerte. Valentina, mirando el cielo, lo he notado. Pero no puedo permitir que eso me detenga. Mis hijos dependen de mí. Carmen, tienes razón, pero ten cuidado. A veces la tormenta no solo es de lluvia. Valentina asintió, agradecida por la preocupación de su amiga, pero su determinación era más fuerte que su miedo. Pasó la mañana vendiendo flores, intentando mantener el ánimo alto. Sin embargo, la lluvia comenzó a caer poco después del mediodía. Primero, fueron solo unas gotas, pero rápidamente se convirtieron en un torrente que empapó el mercado. Los clientes comenzaron a dispersarse, y Valentina se preocupó al ver cómo sus flores se mojaban. Con cada rayo que iluminaba el cielo, su angustia crecía. Los niños, al ver la lluvia, se acercaron a ella, sus rostros reflejando confusión y miedo. Diego, asustado, ¿mamá? ¿Vamos a mojarnos? Valentina, intentando tranquilizarlos, no se preocupen. Vamos a encontrar un lugar donde refugiarnos. Mientras Valentina intentaba cubrir las flores con una lona, su mente corría en 1000 direcciones. Cada segundo que pasaba sentía que su vida se desmoronaba un poco más. Finalmente, encontró un pequeño refugio donde se apiñaron junto con otros vendedores. La lluvia caía con fuerza, y el sonido del agua contra el techo resonaba como un tambor en sus oídos. La situación era caótica, todos hablaban al mismo tiempo, pero Valentina se sentía sola en medio de la multitud. De repente, recordó la conversación con Alejandro y su deseo de hacer algo significativo. Valentina, pensando, ¿por qué no puedo tener un poco de eso? ¿Por qué no puedo luchar por algo más? Después de un tiempo, la tormenta comenzó a calmarse. Valentina decidió regresar a su puesto, pero al llegar, vio que su mercancía estaba arruinada. Las flores, que representaban su esfuerzo y dedicación, ahora estaban marchitas y sin vida. Con lágrimas en los ojos, miró a Diego y Sofía, que la observaban con preocupación. Sofía, con voz temblorosa, «Mamá, ¿las flores están tristes?» Valentina se agachó, abrazando a sus hijos, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Valentina, no te preocupes, mis amores.
Podemos hacer que las flores vuelvan a florecer, así como nosotros. Pero en su corazón, sabía que la lucha no era solo por las flores. Tenía que enfrentar a don Ricardo, y eso le aterraba. Cuando regresaron a casa esa noche, encontró una carta en la puerta, era una notificación de desalojo. El miedo la invadió y, al mirar a sus hijos dormir, se dio cuenta de que no podía permitir que la tormenta la derrumbara. Tenía que luchar. Al día siguiente, Valentina se encontraba en el mercado nuevamente, pero esta vez su determinación era inquebrantable. Cuando vio a Alejandro, su corazón dio un vuelco. Alejandro, acercándose, Valentina, ¿cómo estás? Te vi ayer en la tormenta. ¿Todo bien? La mirada sincera de Alejandro le dio fuerza, y en ese instante, decidió abrirse. Valentina, no, Alejandro. No estoy bien. Estoy en problemas y no sé qué hacer. Él la miró, y en sus ojos había comprensión y una chispa de interés. Valentina sintió que, tal vez, su conexión con él podía ofrecerle la esperanza que tanto necesitaba. Gancho, la decisión de Valentina de abrirse a Alejandro marca el comienzo de una nueva etapa en su vida. ¿Podría él ser la clave para cambiar su destino, o la tormenta aún estaba lejos de disiparse? El día comenzó nublado, pero Valentina se sentía diferente. Había decidido que no permitiría que las sombras de su vida la dominaran. La experiencia de la tormenta la había empujado a buscar ayuda, y la conexión que había sentido con Alejandro le daba un nuevo impulso. Mientras se preparaba para abrir su puesto de flores, la idea de hablar con él la llenaba de nervios y esperanza. El mercado estaba más tranquilo que de costumbre. Después de la tormenta, algunos vendedores aún se recuperaban, y los clientes eran escasos. Valentina organizó su puesto con esmero, intentando que las flores lucieran lo mejor posible. Cada vez que escuchaba un paso familiar, su corazón latía más rápido, pero no era hasta que vio a Alejandro acercándose que sintió que podía respirar de nuevo. Alejandro, sonriendo, Valentina, me alegra verte. ¿Cómo estás hoy? Valentina, forzando una sonrisa, he estado mejor, pero sigo aquí. Ayer fue difícil, mis flores no sobrevivieron. La tristeza en su voz era evidente. Alejandro la miró con atención, como si pudiera leer su dolor. Alejandro, lo siento mucho. Si necesitas ayuda, por favor, házmelo saber. Valentina dudó. Aceptar ayuda de alguien como Alejandro era un paso que no estaba segura de poder dar. Sin embargo, la necesidad de salir adelante por sus hijos pesaba más que sus miedos. Valentina, suspirando, en realidad, he estado pensando en eso. Estoy en una situación complicada. El propietario de la casa me está amenazando con desalojarnos. Alejandro frunció el ceño, claramente preocupado. Alejandro, ¿desalojo? Eso es inaceptable. ¿Cuánto necesitas para estar al día? Valentina se sintió abrumada. La oferta de Alejandro era generosa, pero la idea de aceptar su dinero la llenaba de inseguridad. Su orgullo y su amor por sus hijos chocaban en su interior. Valentina, no puedo aceptarlo así, Alejandro. No quiero ser una carga. Alejandro, con firmeza, no es una carga. Es una inversión en tu futuro y el de tus hijos. Todos necesitamos ayuda en algún momento. Estoy dispuesto a apoyarte. Valentina miró a Alejandro, buscando respuestas en sus ojos. Podía ver la sinceridad y la bondad que irradiaba. Después de un momento de silencio, decidió arriesgarse. Valentina, está bien. Si me ayudas, prometo que lo devolveré. Encontraré la manera. Alejandro, eso es todo lo que pido. Pero hay algo más que me gustaría discutir contigo. Valentina sintió un cosquilleo de curiosidad. Alejandro, he estado trabajando en un proyecto para ayudar a la comunidad, algo que beneficia a las personas en situaciones como la tuya. Quiero que seas parte de esto. Valentina, sorprendida, ¿yo? Pero, no tengo experiencia en proyectos comunitarios.
Alejandro, justamente por eso necesito tu perspectiva. Tú conoces de primera mano lo que es luchar día a día. Quiero que traigas tus ideas y tu creatividad a la mesa. Valentina sintió un impulso de esperanza, una chispa de algo que no había experimentado en mucho tiempo. La posibilidad de ayudar a otros, de marcar una diferencia, comenzó a formarse en su mente. Pero, al mismo tiempo, el miedo a no ser suficiente la invadía. Valentina, no sé si soy la persona adecuada para esto. Alejandro, con una sonrisa cálida, tú eres exactamente lo que necesitamos. Además, no estarás sola. Tendrás mi apoyo y el de otras personas comprometidas con el cambio. En ese momento, Valentina se dio cuenta de que podría ser más que una vendedora de flores, podría ser una voz para aquellos que, como ella, luchaban en silencio. La idea la llenó de valentía. Valentina, está bien. Acepto tu propuesta. Vamos a hacerlo. La sonrisa en el rostro de Alejandro fue contagiosa, y por un instante, Valentina sintió que todo podía cambiar. Sin embargo, en el fondo, una preocupación persistía: ¿sería capaz de cumplir con las expectativas? A medida que pasaban los días, Valentina se involucró en el proyecto. Alejandro la llevó a reuniones y encuentros, donde conoció a otros líderes comunitarios. La energía era electrizante, y ella comenzó a sentirse parte de algo más grande. Su voz se alzaba, y sus ideas eran escuchadas. Sin embargo, las amenazas de don Ricardo no cesaban. Cada vez que Valentina recibía una llamada de él, el miedo la invadía nuevamente. La presión de mantener a salvo a sus hijos era constante. Una tarde, mientras se preparaba para una reunión importante, el teléfono sonó. Era don Ricardo. Don Ricardo, con tono amenazante: Valentina, estoy cansado de tus evasivas. Necesito que pagues lo que debes. No puedo esperar más. Valentina sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La voz de don Ricardo resonaba en su mente, recordándole lo vulnerable que era. Sin embargo, el recuerdo de Alejandro y su apoyo la impulsó a mantener la calma. Valentina, lo entiendo, don Ricardo. Estoy trabajando en ello. Por favor, solo necesito un poco más de tiempo. Don Ricardo, no puedo darte más tiempo. La paciencia tiene un límite. Y si no pagas pronto, no dudaré en tomar medidas. Al colgar, Valentina se sintió atrapada. Sabía que no podía permitir que las amenazas la paralizaran. Se dirigió a la reunión con Alejandro, llevando consigo el peso de sus preocupaciones, pero decidida a no dejar que eso la detuviera. Cuando llegó, encontró a Alejandro esperando con una sonrisa. Sin embargo, en su interior, el conflicto crecía. ¿Podría realmente hacer frente a todo lo que se avecinaba? Gancho, la decisión de Valentina de unirse al proyecto le da un nuevo sentido de propósito, pero la amenaza de don Ricardo la persigue. ¿Podrá equilibrar su vida personal con el nuevo desafío que ha aceptado, o caerá bajo la presión de sus problemas? Obtener respuestas más inteligentes, carregamento de imágenes e de archivos e muito más. Entrar. Cadastrar. La semana siguió su curso, y Valentina se sumergió en su nuevo rol en el proyecto comunitario. Cada día traía consigo desafíos y oportunidades que la mantenían alerta. Conoció a personas increíbles que compartían su pasión por ayudar a los demás, y cada encuentro la hacía sentir más viva. Sin embargo, en el fondo, la sombra de don Ricardo seguía acechando, y el tiempo para pagar el alquiler se acortaba. El día de la reunión clave llegó. Valentina se despertó temprano, sintiendo el nerviosismo correr por sus venas. Se vistió con una blusa que hacía tiempo no usaba, una que la hacía sentir fuerte y decidida. Al mirar su reflejo en el espejo, se recordó a sí misma que estaba allí por sus hijos, por un futuro mejor. El lugar de la reunión estaba decorado con flores frescas y coloridas, un toque que Valentina había sugerido. A medida que entraba, se encontró con Alejandro, que la esperaba con una expresión de aliento. Alejandro, sonriendo, te ves fantástica.
Estoy emocionado por lo que presentaremos hoy. Valentina, sonrojándose, gracias, Alejandro. Estoy un poco nerviosa. Alejandro, es normal. Pero recuerda, tus ideas son valiosas. Estás aquí para hacer una diferencia. Mientras se preparaban para comenzar, Valentina vio a otros miembros del grupo tomar asiento. La sala se llenó de un ambiente de colaboración y entusiasmo. Valentina se sentó junto a Alejandro y, aunque el nerviosismo la invadía, sintió que estaba donde debía estar. La reunión comenzó y se discutieron varias propuestas. Cuando llegó el turno de Valentina, sintió que el corazón le latía con fuerza. Se levantó y tomó un profundo aliento. Valentina, hola a todos, soy Valentina. Hoy quiero hablarles sobre la importancia de apoyar a las familias en situaciones vulnerables, como la mía. A medida que hablaba, su voz se volvía más firme. Compartió su experiencia, los desafíos que enfrentaba para mantener a sus hijos y la presión constante de las deudas. Cada palabra que salía de su boca resonaba con la verdad de su vida. Valentina, no se trata solo de mí. Se trata de cada mujer que lucha por sobrevivir, por alimentar a sus hijos y por un futuro mejor. Necesitamos crear un espacio donde nuestras voces sean escuchadas. Las reacciones en la sala eran diversas. Algunos miembros asentían con empatía, otros parecían impresionados por su sinceridad. Al terminar su exposición, hubo un silencio momentáneo que se sintió eterno. Valentina miró a Alejandro, que le sonrió con orgullo. Alejandro, eso fue increíble, Valentina. Has tocado los corazones de todos aquí. La reunión continuó, y las propuestas comenzaron a tomar forma. Los miembros se comprometieron a trabajar en un programa que proporcionara recursos y apoyo a las familias necesitadas. Valentina sentía que había encontrado su lugar en el mundo, un propósito que iba más allá de vender flores. Sin embargo, mientras todo esto sucedía, Valentina no podía dejar de pensar en don Ricardo. Esa misma tarde, decidió que debía confrontarlo. Sabía que no podía seguir viviendo con el miedo constante de ser desalojada. Con determinación, se dirigió hacia su oficina. El edificio de don Ricardo era imponente, y el aire dentro estaba impregnado de una tensión palpable. Al entrar, Valentina sintió que el mundo se encogía a su alrededor. Se acercó a la recepción y pidió hablar con él. Recepcionista, ¿tiene una cita? Valentina, no, pero es urgente. Después de una breve espera, fue conducida a la oficina de don Ricardo. Al abrir la puerta, se encontró con él sentado detrás de un gran escritorio, con una expresión que combinaba desdén y sorpresa. Don Ricardo, sin apartar la mirada de su computadora, Valentina, ¿qué te trae por aquí? Valentina, con firmeza, vine a hablar sobre el alquiler. Necesito más tiempo. Don Ricardo la miró por encima de sus lentes, evaluando la situación. Sabía que tenía la ventaja, pero Valentina no estaba dispuesta a dejarse intimidar. Valentina, he estado trabajando en un proyecto comunitario. Estoy buscando maneras de mejorar mi situación, pero necesito tu comprensión y apoyo. Don Ricardo, sarcástico, ¿y crees que eso cambiará el hecho de que me debes dinero? Valentina sintió que la frustración burbujeaba dentro de ella, pero se esforzó por mantener la calma. Valentina, entiendo que la deuda es real, pero estoy haciendo lo que puedo. Por favor, dame un mes más para ponerme al día. Don Ricardo se reclinó en su silla, cruzando los brazos. Don Ricardo, no puedo permitirme ser flexible. Necesito resultados, Valentina. Si no pagas en 2 semanas, tendré que tomar medidas. Con el corazón pesado, Valentina abandonó la oficina. La sensación de impotencia la invadía, pero se recordó que ahora tenía un propósito. Su nuevo proyecto, su trabajo con Alejandro, la empujaban hacia adelante. Esa noche, mientras se acurrucaba junto a sus hijos en la cama, Valentina se sintió agotada pero también decidida. Las dificultades no iban a definir su vida, ella era más fuerte que eso.
Al día siguiente, se reunió nuevamente con Alejandro y otros miembros del grupo. Compartieron ideas y estrategias sobre cómo podían recaudar fondos y crear un impacto real en la comunidad. Cada pequeña victoria la hacía sentir más empoderada. Alejandro, entusiasmado: si trabajamos juntos, podemos lograrlo. Valentina, tus ideas son el corazón de este proyecto. Mientras el grupo se llenaba de energía y optimismo, Valentina comprendió que, aunque enfrentaba desafíos enormes, no estaba sola. Tenía a Alejandro y a su comunidad apoyándola, y eso era un cambio significativo en su vida. Gancho, la determinación de Valentina de luchar por su futuro se fortalece con el apoyo de la comunidad, pero la amenaza de Don Ricardo aún es inminente. ¿Podrá superar sus miedos y encontrar la solución que necesita para salvar a su familia? Los días pasaron, y Valentina se sumergió cada vez más en su nuevo papel en el proyecto comunitario. Cada reunión, cada charla, la llenaba de esperanza. Sin embargo, la sombra de Don Ricardo seguía acechando. A pesar de su creciente confianza y el apoyo de Alejandro, la presión de la deuda no desaparecía. Una mañana, mientras organizaba su puesto en el mercado, recibió un mensaje de Alejandro. Era una invitación para una reunión especial donde se discutiría un evento de recaudación de fondos para apoyar a las familias en dificultades. La emoción y el nerviosismo se apoderaron de ella. Sabía que esta era una oportunidad crucial para asegurar el futuro de sus hijos. Al llegar al lugar de la reunión, encontró a Alejandro esperando en la entrada. Su sonrisa siempre lograba calmar sus nervios, aunque esta vez era diferente. Había algo en el aire que la llenaba de expectativa. Alejandro, Valentina, estoy tan contento de que hayas venido. Quiero que seas la voz principal en el evento. Tu historia puede inspirar a muchos. Valentina sintió que su corazón latía con fuerza. La idea de hablar frente a un público la asustaba, pero la posibilidad de ayudar a otros la motivaba. Valentina, yo no estoy segura de si soy la persona adecuada. Alejandro, tomando su mano, eres perfecta para esto. La gente necesita escuchar tu historia. Tus luchas y triunfos son reales, y pueden motivar a otros a unirse a nuestra causa. Mientras Alejandro hablaba, Valentina sintió que una llama de determinación se encendía dentro de ella. Sabía que debía superar sus miedos. Con una profunda inhalación, asintió. Valentina, está bien, lo haré. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de actividades. Valentina y el equipo trabajaron incansablemente para organizar el evento. Con cada paso, la comunidad se unía, y la energía era contagiosa. Sin embargo, en su mente persistía la preocupación por Don Ricardo. Sabía que el tiempo se estaba agotando. La fecha del evento se acercaba rápidamente, y Valentina se sentía ansiosa. En una de las reuniones, Alejandro notó su inquietud. Alejandro, ¿qué te preocupa, Valentina? Valentina, con sinceridad, es Don Ricardo. No puedo dejar de pensar en lo que sucederá si no pago a tiempo. Siento que estoy luchando en dos frentes. Alejandro, entiendo tu preocupación. Pero debemos enfocarnos en lo positivo. El evento es una oportunidad para cambiar vidas, incluida la tuya. Esa noche, mientras preparaba su discurso, Valentina se sintió abrumada. Se miró en el espejo, recordando las palabras de Alejandro. Tenía que ser valiente. Sus hijos dependían de ella, y esta era su oportunidad de dar un paso adelante. Finalmente, llegó el día del evento. El lugar estaba decorado con luces brillantes y flores, y la atmósfera vibraba con entusiasmo. Valentina llegó temprano, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. La sala se llenaba lentamente con personas de la comunidad, todos dispuestos a unirse a la causa. Cuando el evento comenzó, Valentina observó a su alrededor. Conocía a muchos de los asistentes, padres, abuelos, familias enteras que, como ella, habían enfrentado dificultades. Alejandro se acercó y le dio un pequeño empujón. Alejandro, es tu momento. Ve y brilla.
Valentina se subió al escenario, y al mirar a la multitud, sintió un nudo en el estómago. Sin embargo, al recordar la sonrisa de sus hijos, la valentía se apoderó de ella. Valentina, con voz clara, hola a todos. Mi nombre es Valentina, y quiero compartir con ustedes mi historia. Mientras hablaba, cada palabra era un reflejo de su lucha diaria. Contó sobre su vida, sus hijos y los desafíos que había enfrentado. Había lágrimas en sus ojos, pero también una determinación palpable. La sala estaba en silencio, y podía sentir la conexión con cada persona que la escuchaba. Valentina, a veces, sentimos que estamos solos en nuestras luchas. Pero no tenemos que serlo. Juntos, podemos apoyarnos y construir un futuro mejor. Las palabras resonaron en la sala, y al finalizar, recibió un aplauso cálido. La energía en el aire era electrizante. Valentina sintió una oleada de gratitud y esperanza. Mientras la noche avanzaba, la comunidad se unió para recaudar fondos. Valentina observaba cómo cada contribución, por pequeña que fuera, se sumaba a un propósito mayor. Pero en su mente, la sombra de don Ricardo seguía acechando. Había prometido a sus hijos que las cosas mejorarían, pero el temor persistía. Al final del evento, Alejandro se acercó a ella, los ojos brillantes de orgullo. Alejandro, lo hiciste increíble, Valentina. Has tocado a tantas personas esta noche. Valentina, aún conmovida, no podría haberlo hecho sin tu apoyo. Pero tengo que enfrentar a don Ricardo pronto. No sé si esto será suficiente. Alejandro, lo será. Juntos, encontraremos una solución. No estás sola en esto. Valentina sonrió, sintiendo que su carga se aligeraba. Esa noche, se fue a casa con la esperanza renovada. Sin embargo, su mente seguía ocupada. Tenía que actuar rápidamente antes de que el tiempo se acabara. El día siguiente estaba lleno de nuevos planes. Valentina se reunió con algunos miembros del equipo para discutir cómo podrían usar los fondos recaudados. Había una energía palpable en el aire, y la comunidad estaba más unida que nunca. Sin embargo, cuando regresó a casa, el temor volvió a visitarla. La carta de desalojo seguía en su mente, y la confrontación con don Ricardo se acercaba. Esa tarde, decidió que era hora de enfrentar sus miedos de una vez por todas. Gancho, con el evento de recaudación de fondos exitoso, Valentina siente una nueva esperanza. Pero la amenaza de don Ricardo aún la persigue. ¿Tendrá la fortaleza para enfrentarlo y asegurar un futuro para sus hijos? Los días pasaron tras el exitoso evento de recaudación de fondos, y Valentina sentía que había encontrado un nuevo propósito. Sin embargo, el peso de la amenaza de don Ricardo la seguía acechando como una sombra implacable. Había prometido a sus hijos que todo mejoraría, pero el tiempo se había agotado. Una mañana, decidió que era hora de enfrentar a don Ricardo de una vez por todas. No podía dejar que el miedo la controlara. Con una mezcla de determinación y nerviosismo, se vistió con su mejor blusa y salió hacia su oficina. El edificio de don Ricardo parecía aún más intimidante de lo que recordaba. Al entrar, el aire estaba cargado de tensión. Se acercó a la recepcionista, quien la miró con una expresión neutra. «Recepcionista, ¿tiene cita?» «Valentina, no, pero necesito hablar con él urgentemente». Después de unos minutos que parecieron eternos, fue conducida a la oficina de don Ricardo. Cuando entró, él estaba sentado detrás de su escritorio, mirando unos documentos. Levantó la vista y, al ver a Valentina, esbozó una sonrisa sardónica. «Don Ricardo, Valentina, qué sorpresa. ¿Has venido a traerme buenas noticias?» Valentina sintió que su estómago se encogía, pero se obligó a mantener la compostura. Se acercó a su escritorio, respirando hondo. «Valentina, he venido a hablar sobre el alquiler. Necesito más tiempo. Estoy trabajando en un proyecto que puede cambiar mi situación». Don Ricardo, arqueando una ceja, ¿un proyecto? ¿Y eso qué tiene que ver con tu deuda conmigo?
Valentina, significa que estoy tratando de construir un futuro mejor para mis hijos. Pero no puedo hacerlo si me desaloja. Te prometo que haré todo lo posible para pagar lo que debo. Don Ricardo se recostó en su silla, jugando con un bolígrafo. Su mirada era fría y calculadora. Don Ricardo, Valentina, no tengo tiempo para tus historias de superación. La gente no suele cumplir sus promesas, y yo necesito el dinero. No me interesa tu vida personal. Las palabras de don Ricardo eran como cuchillos. Valentina sintió que la frustración crecía dentro de ella, pero no podía dejar que eso la detuviera. Valentina, con voz firme, ¿no te importa que hay niños en juego? No solo se trata de mí, también se trata de mis hijos. Si me desalojas, no solo me estarás afectando a mí, sino a dos inocentes que dependen de mí. Por un momento, don Ricardo la miró sin responder. Valentina aprovechó esa pausa para continuar. Valentina, la comunidad está apoyando a familias como la mía. No quiero ser una carga, solo necesito un poco más de tiempo para ponerme al día. Estoy luchando por un futuro mejor. La expresión de don Ricardo cambió ligeramente, pero solo por un instante. Su sonrisa sardónica regresó. Don Ricardo, te entiendo, pero la vida no es un cuento de hadas. Las promesas no pagan las cuentas. 2 semanas, Valentina. Después de eso, haré lo que deba. Con el corazón pesado, Valentina salió de su oficina. Se sintió derrotada, como si el aire le hubiera sido robado. Pero al mirar hacia el horizonte, recordó las palabras de Alejandro: no estás sola en esto. Necesitaba encontrar una manera de hacer que su voz se escuchara, de no dejar que su situación la aplastara. Esa noche, Valentina se reunió con Alejandro y otros miembros del proyecto. La energía en la sala era contagiosa, y todos estaban emocionados por los próximos pasos. Sin embargo, Valentina no podía dejar de pensar en la amenaza de don Ricardo. Valentina, interrumpiendo la conversación: chicos, tengo que hablar sobre algo importante. Todos la miraron con curiosidad. Valentina, don Ricardo me ha dado un ultimátum. Tengo 2 semanas para pagar mi deuda, o me desalojará. El ambiente en la sala se tornó tenso. Alejandro frunció el ceño. Alejandro, no podemos permitir que eso suceda. Tienes el apoyo de todos nosotros, Valentina. Miembro del equipo, ¿podemos organizar un evento adicional? Tal vez una colecta específica para tu alquiler. Valentina sonrió al escuchar esas palabras. Sentía que la comunidad se unía más que nunca. Valentina, eso sería maravilloso, pero necesitamos actuar rápido. No tengo mucho tiempo. Decidieron organizar un evento de emergencia para recaudar fondos exclusivamente para ayudar a Valentina. El equipo se movilizó rápidamente, y en cuestión de días, lograron reunir a la comunidad. El día del evento llegó, y la sala estaba llena de amigos, familiares y vecinos. Valentina se sintió abrumada por el apoyo, pero también por la presión. Sabía que todo dependía de esta recaudación. Durante el evento, compartió su historia una vez más, pero esta vez con una sensación de comunidad que la llenaba de esperanza. Las donaciones comenzaron a llegar, y la atmósfera era de celebración. Sin embargo, en su mente, la presión seguía creciendo. Cada momento que pasaba se sentía como una cuenta regresiva. Cuando el evento llegó a su fin, Valentina miró a su alrededor, agradecida por el apoyo que había recibido. Pero en su corazón, la preocupación persistía. ¿Sería suficiente para enfrentar a don Ricardo? Esa noche, Valentina se acostó con una mezcla de emociones. Por un lado, se sentía agradecida y esperanzada, pero por otro, el miedo a lo desconocido la consumía. Tenía que actuar rápidamente, y el tiempo se estaba acabando. Gancho, la comunidad se une para ayudar a Valentina, pero el ultimátum de don Ricardo se acerca. ¿Logrará reunir los fondos necesarios a tiempo y encontrar una solución para su familia?
El día del enfrentamiento con don Ricardo se acercaba, y Valentina se sentía en una montaña rusa emocional. A pesar del apoyo de la comunidad, la incertidumbre sobre si habría reunido suficientes fondos la mantenía despierta por las noches. El evento de emergencia había sido un éxito, pero el total aún estaba lejos de cubrir su deuda. Una mañana, mientras organizaba su puesto de flores, su mente seguía viajando entre la esperanza y el temor. Había planeado una última reunión con el equipo para revisar los fondos recaudados y definir su estrategia antes de enfrentar a don Ricardo nuevamente. Se sentía decidida, pero la presión seguía siendo enorme. Cuando llegó al café donde se reunirían, encontró a Alejandro esperándola. Su expresión mostraba preocupación. Alejandro, Valentina, he estado pensando en lo que me dijiste. Debemos prepararnos para lo peor. Si no logras pagar, es posible que tengamos que buscar apoyo legal. Valentina, suspirando, no quiero llegar a eso. Solo quiero resolverlo de manera civilizada. Pero no puedo ignorar que el tiempo se acaba. Se sentaron con el resto del equipo, y Valentina explicó la situación. La atmósfera se volvió densa, y todos escucharon con atención. Juntos, revisaron las donaciones y los fondos recaudados. Miembro del equipo, aquí está la cifra. Hemos recaudado un total, pero todavía nos falta un buen monto para cubrir tu deuda. Valentina sintió que su corazón se hundía. Miró a sus compañeros, quienes se mostraban preocupados pero determinados. Valentina, ¿qué podemos hacer? No puedo dejar que don Ricardo me desaloje. No solo por mí, sino por mis hijos. Alejandro, necesitamos un plan. Tal vez podríamos organizar una campaña en redes sociales para atraer más apoyo. Valentina asintió. La idea la emocionó. Con el poder de la comunidad, podrían difundir su historia y encontrar más aliados. Esa noche, comenzaron a trabajar en la campaña. Valentina compartió su historia en redes sociales, y su comunidad la apoyó con entusiasmo. Las donaciones empezaron a llegar, y Valentina sintió que la esperanza renacía en su corazón. Sin embargo, la ansiedad sobre su encuentro con don Ricardo persistía. Sabía que tenía que ser honesta y firme. La fecha límite estaba a solo unos días, y el reloj seguía corriendo. Finalmente, llegó el día de su cita con don Ricardo. Valentina se preparó con cuidado, eligiendo un vestido que la hiciera sentir segura. Al llegar a su oficina, la tensión la envolvió como una nube oscura. La recepcionista la miró, pero no dijo nada. Ella se dirigió directamente a la oficina de don Ricardo. Don Ricardo, sin mirar, Valentina. ¿Listo para el gran momento? Valentina tomó aire profundo, intentando calmar sus nervios. Valentina, sí, he venido para hablar sobre mi deuda. Don Ricardo levantó la vista, y sus ojos se encontraron. La mirada de Valentina era intensa, llena de determinación. Valentina, he estado trabajando duro y la comunidad ha apoyado mi causa. Aquí están los fondos que hemos recaudado. Le tendió un sobre con el dinero, que representaba todos sus esfuerzos. Don Ricardo lo tomó, abrió el sobre y miró el contenido con una expresión que combinaba sorpresa y desdén. Don Ricardo, esto no es suficiente, Valentina. Aún estás lejos de lo que debes. Valentina sintió que la frustración la invadía, pero no se dejaría intimidar. Valentina, lo entiendo, pero estoy dispuesta a hacer un plan de pago. No quiero que esto termine mal. No solo se trata de mí, se trata de mis hijos. Estoy haciendo todo lo posible para salir adelante. Don Ricardo, la vida no es un juego de palabras, Valentina. Necesito el total, no promesas vacías. A medida que la conversación avanzaba, Valentina sintió que la rabia comenzaba a burbujear dentro de ella. Valentina, ¿no ves lo que estás haciendo? Este es un ciclo de desesperación. Las familias como la mía solo quieren una oportunidad para prosperar. ¿Es demasiado pedir un poco de humanidad?
Don Ricardo se quedó en silencio, y Valentina continuó, impulsada por la desesperación. Valentina, ¿qué te costaría darme una segunda oportunidad? Estoy trabajando duro y recibiendo el apoyo de la comunidad. Estoy dispuesta a pagar, pero necesito tiempo. Esta no es solo una cuestión de dinero, es una cuestión de vida. El ambiente en la habitación cambió. Don Ricardo, que siempre había sido imperturbable, parecía dudar por un momento. Don Ricardo, no sé, la gente suele prometer mucho y cumplir poco. Valentina, no soy como los demás. Estoy comprometida, y sé que puedo cumplir. Por favor, confía en mí. Un silencio incómodo llenó la habitación. Valentina sintió que el tiempo se detenía, esperando su respuesta. Finalmente, don Ricardo dejó escapar un suspiro. Don Ricardo, está bien, te daré un mes más. Pero después de eso, las cosas cambiarán. No habrá más excusas. Valentina sintió una mezcla de alivio y temor. Había conseguido un poco más de tiempo, pero la presión no desaparecería. Valentina, gracias. No te decepcionaré. Al salir de la oficina, el peso que llevaba parecía un poco más ligero. Había logrado al menos posponer el inevitable desalojo, y eso era un paso en la dirección correcta. Sin embargo, aún había mucho trabajo por hacer. Esa noche, Valentina se reunió nuevamente con el equipo. Compartió la noticia sobre la extensión que había conseguido, y todos celebraron. Pero en su interior, Valentina sabía que no podía relajarse. Debía seguir luchando. El apoyo de la comunidad continuó creciendo, y con la ayuda de Alejandro, comenzaron a organizar más eventos para recaudar fondos. Las redes sociales se llenaron de historias de lucha y superación, y Valentina se convirtió en un símbolo de resistencia. Sin embargo, la sombra de don Ricardo siempre estaba presente. Sabía que, aunque había conseguido un respiro, la batalla aún no había terminado. Gancho, a medida que Valentina encuentra un respiro, la lucha por su hogar y su futuro continúa. ¿Logrará reunir los fondos necesarios y construir un camino hacia la estabilidad, o las sombras del pasado la atraparán de nuevo? Valentina se despertó esa mañana con una mezcla de emoción y ansiedad. Había pasado un mes desde su último enfrentamiento con don Ricardo, y aunque había conseguido tiempo adicional, la fecha límite estaba a la vuelta de la esquina. Las últimas semanas habían sido una montaña rusa de emociones, con eventos de recaudación de fondos que habían movilizado a toda la comunidad. Pero, ¿sería suficiente? Se preparó rápidamente, sabiendo que ese día sería crucial. Con su vestido más bonito y una sonrisa forzada, salió de casa, sus dos hijos la miraban con admiración. Mateo, mamá, ¿vas a hablar con el señor don Ricardo otra vez? Valentina, sonriendo, sí, cariño. Pero esta vez tengo algo importante que decirle. Con cada paso hacia la oficina de don Ricardo, el corazón de Valentina latía con fuerza. Recordaba la primera vez que había entrado a ese lugar, llena de miedo. Pero ahora, había crecido. Había encontrado su voz y el apoyo de una comunidad que la respaldaba. Al llegar, la recepcionista la miró y la llevó rápidamente a la oficina de don Ricardo. Él estaba allí, revisando documentos. Al levantar la vista y ver a Valentina, su expresión se mantuvo impasible. Don Ricardo, Valentina, llegas puntual. Eso es raro. Valentina, sí, lo sé. He venido a hablar sobre mi deuda y los avances que he hecho. Le tendió un sobre con las donaciones recaudadas, que había sido el resultado del esfuerzo colectivo de la comunidad. Don Ricardo lo tomó y empezó a contar el dinero, mientras Valentina se mantenía firme. Don Ricardo, no es suficiente. ¿De verdad creías que esto bastaría? La decepción casi la abrumó, pero Valentina no iba a dejarse vencer. Valentina, esto es solo una parte. Estoy aquí para proponer un plan. La comunidad me apoya, y estoy dispuesta a trabajar y pagar lo que debo, en cuotas. Don Ricardo, con una sonrisa burlona,
¿cuánto tiempo necesitas? Porque yo no tengo paciencia para historias. La determinación de Valentina brilló en su mirada. Sabía que este era el momento de luchar por lo que era justo. Valentina, necesito un año. Un año para poder ponerme al día y demostrarte que cumpliré con mis obligaciones. Te pido que me des esa oportunidad. Don Ricardo la miró con escepticismo. Sin embargo, un cambio sutil se asomó en su rostro. Parecía reconsiderar su postura. Don Ricardo, un año, dices. ¿Y si no cumples? Valentina, entonces, haré lo que tú consideres necesario. Pero estoy segura de que no será necesario. He aprendido a luchar, y no voy a rendirme. Hubo un momento de silencio, donde la tensión era palpable. Valentina podía sentir que el tiempo se estaba deteniendo. Finalmente, don Ricardo dejó escapar un suspiro y asintió lentamente. Don Ricardo, de acuerdo, un año. Pero quiero que firmes un documento legal que respalde este acuerdo. Valentina sintió una oleada de alivio. Aunque sabía que aún había muchas batallas por librar, este era un paso crucial. Firmó el documento con mano firme, sintiendo que cada trazo representaba su compromiso con su familia. Al salir de la oficina, la luz del sol parecía brillar más intensamente. Cuando llegó a casa, sus hijos la esperaban ansiosos. Valentina se agachó y los abrazó con fuerza. Valentina, chicos, hemos conseguido un acuerdo. Tendremos un año para ponernos al día. Podemos hacerlo. Los ojos de Mateo y Sofía brillaron de alegría, y Valentina sintió que su corazón se llenaba de amor y esperanza. Con el nuevo acuerdo, Valentina se lanzó de lleno a trabajar. Organizó más eventos y se comunicó con más vecinos, quienes estaban dispuestos a ayudar. La comunidad se unió, y Valentina sintió que era parte de algo mucho más grande que ella misma. Las semanas pasaron, y aunque la carga de la deuda seguía presente, Valentina sentía que su vida estaba cambiando. Sus hijos estaban más felices y ella se sentía más fuerte. La comunidad se había convertido en su red de apoyo, y juntos lograron construir un ambiente de solidaridad. En una de las reuniones comunitarias, Alejandro se acercó a ella con una sonrisa. Alejandro, Valentina, estoy muy orgulloso de ti. Has logrado mucho en tan poco tiempo. Valentina, no lo hice sola. Todos ustedes son parte de esto. Alejandro, ¿tienes pensado en el futuro? Porque creo que deberías compartir tu historia más allá de nuestra comunidad. Valentina sintió que la idea la emocionaba. ¿Y si pudiera inspirar a otras mujeres en situaciones similares? Valentina, eso podría ser una gran idea. Quiero que mi historia sirva de motivación para quienes están luchando. Con el apoyo de Alejandro y el equipo, comenzaron a planear un evento mayor, donde Valentina podría compartir su historia con más personas. Quería que su voz se escuchara, que su lucha resonara en otros corazones. Finalmente, el día del evento llegó. Valentina se sintió nerviosa, pero el apoyo de sus hijos y la comunidad la llenó de coraje. Subió al escenario y miró a la multitud. Valentina, hola a todos. Estoy aquí para contarles mi historia. No porque sea una heroína, sino porque soy una madre que lucha por sus hijos. Mientras hablaba, recordó cada lágrima, cada momento de duda. Pero también recordó la esperanza que había encontrado en su comunidad. Valentina, no importa cuán oscura parezca la situación, siempre hay un rayo de luz. Nunca dejen de luchar, porque cada paso cuenta. La multitud aplaudió, y Valentina sintió que su corazón se llenaba de amor y gratitud. Sabía que su viaje no había terminado, pero ahora tenía un propósito claro. No solo lucharía por su familia, sino que también sería una voz para aquellos que no podían hablar. El tiempo pasó, y aunque la deuda seguía siendo una preocupación, Valentina había logrado construir una nueva vida. Un nuevo amanecer se asomaba en el horizonte, lleno de posibilidades. Había aprendido a ser resiliente y a encontrar la fuerza en la comunidad.
Un día, mientras miraba a sus hijos jugar en el parque, Valentina se dio cuenta de que había cambiado. Ya no era la mujer temerosa que había entrado a la oficina de don Ricardo. Ahora era una mujer fuerte, capaz de enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara. Con una sonrisa en el rostro, miró hacia el futuro. Sabía que la lucha continuaría, pero estaba lista para enfrentarlo todo. Porque, al final del día, la vida era una serie de elecciones, y ella había elegido luchar. Fin.